Hola nuevamente, continuando con esta primera unidad y habiendo hecho un repaso por regresión lineal y modelos de predicción continua en ciencia de datos. En estos modelos de clasificación tenemos un conjunto de individuos o personas que debemos clasificar buscando cómo encontrar grupos homogéneos y las diferencias entre esos grupos. Para esto vamos a utilizar métodos de clasificación vistos en la clase anterior, donde vamos a observar clúster análisis, métodos jerárquicos, K-means, y que nos permiten observar cómo se comporta la clasificación de nuestros datos en esos conjuntos dados. Métodos de clasificación de clúster análisis tienen diferentes algoritmos. Unos pueden ser jerárquicos o no jerárquicos. En el jerárquico agrupa a los individuos comenzando por los más parecidos entre sí y se van controlando los grupos que sean más homogéneos, permitiendo que se dé esa posibilidad de homogeneidad. En los grupos no jerárquicos se define una serie de semillas que son valores iniciales donde vamos a observar la distancia que hay entre ellos mediante un análisis ya sea gaussiano o una distancia euclidiana que nos permita saber cuáles son cómo se distribuyen homogéneamente esos grupos que vamos a discriminar. Un ejemplo de esta clasificación con clúster análisis es, tenemos afinidad por la cultura, afinidad por el deporte y queremos agrupar nuestros individuos que tienen mayor afinidad por cada uno de ellos. Entonces, para ello, podemos plantear un número de grupos, como ustedes ven acá. Podríamos tener dos grandes grupos, que sería uno que tenga bastante afinidad por la cultura, otro que tenga bastante afinidad por el deporte. Sin embargo, hay datos que podrían estar aislados de esos grandes grupos y podrían discriminarse en una mayor cantidad de grupos. Mientras que en clúster análisis jerárquico, lo que tenemos es que los grupos se agrupan depende de la jerarquía en la que se encuentren, la varianza y diferentes datos estadísticos a los que pertenecen cada uno de ellos y cómo se correlacionan entre ellos. En un algoritmo no jerárquico como K-means se predefine una semilla, como se los mencioné anteriormente, y esa semilla nos permite a nosotros determinar cuál es el número de individuos que están involucrados dentro de la cercanía de esa distancia euclidiana de menor distancia entre el valor semilla y los individuos que están al lado de ella. Entonces, por ejemplo, con el caso anterior, podemos definir en este caso 4 semillas. Estas 4 semillas son las más alejadas entre sí y vamos a analizar cómo esas 4 semillas nos pueden generar a nosotros 4 clústeres de clasificación dependiendo de las semillas que establecimos. Y si pueden ver en el ejemplo anterior no consideramos que estos datos estuviesen dentro de un mismo clúster, teniendo que acá podíamos tener datos cercanos a ellos. Entonces, básicamente esto, con todas las reglas estadísticas y reglas matemáticas, nos permiten a nosotros clasificar nuestros clientes, clasificar nuestro proceso y darnos una idea de cómo poder darle valor a esos datos que estamos obteniendo mediante la clasificación. Para este ejemplo, si tenemos 3 semillas, nuestros grupos van a cambiar y de este, el determinar estas semillas va a depender, como lo vamos a ver más adelante, de un análisis de cómo cambia la varianza de los residuos de los datos dependiendo del número de grupos que vamos a determinar, y lo vamos a hacer mediante un método que se llama el método del codo, que nos va a permitir estimar cuáles son el número de grupos que debemos seleccionar para que nuestro clúster análisis sea eficiente. Entonces, al igual que en la predicción continua, acá en Cluster Analysis tenemos diferentes tipos de medidas
que relacionan la distancia entre individuos en cada uno de los grupos, y esas distancias son euclidiana, Manhattan, entre otras, que generalmente en la literatura y en la mayoría de los modelos siempre utilizamos distancia euclidiana en los modelos. Entonces, como ejemplo para esta aplicación de Cluster Analysis, vamos a hacer en nuestro R un ejemplo que se llama aplicación de segmentación del cuidado de la piel, donde tenemos las siguientes variables y que vamos a tener una respuesta entre una escala de acuerdo entre las preferencias de cada uno de las personas encuestadas, y eso nos va a permitir, como lo vemos acá en el caso de la aplicación de Cluster Analysis, seleccionar entre 1 y 10 con esa puntuación que le dieron cada uno de los encuestados a nuestros datos, poder segmentar nuestros clientes en diferentes clústeres para saber cómo llegar a ellos con marketing y promoción que nos puedan generar valor en ventas, un valor mayor en ventas y en utilidades. Entonces, de allí se determinaron 4 clústeres específicos. Ahora los vamos a ver detenidamente, pero esos 4 clústeres específicos se determinaron dependiendo de las respuestas de cada uno de los encuestados, que generaron segmentos que se tienen entre el 18 y el 37% de los encuestados, donde podemos observar que el clúster número 1 tiene una mayor afinidad por el precio en comparación con los demás clústeres, y podemos hacer ese análisis más adelante de manera detallada con los resultados y los datos. De acuerdo con eso, dividimos, dependiendo de la edad, el número de hijos, si tiene hijos o no, los ingresos, la marca que prefiere la gente, la frecuencia de compras que hacen por año, entre estos 4 grupos. Nuestro primer grupo lo denominamos apasionada. Es el grupo de las personas que económica, mil disculpas, económica, donde la economía, el tipo de marca de menor precio, tiene una mayor acogida por este grupo de personas apasionada que utilizan marcas premium y no le importa tanto el precio, donde tenemos una frecuencia de compra bastante alta, despreocupada. Bueno, este tipo de persona no le importa la marca, si es natural, premium y simple, que son aquellas personas que prefieren un producto natural para su cuidado de la piel. Lo importante de esto es la conclusión del análisis que podamos hacer de cada uno de ellos, para saber cómo abordar a nuestros clientes para generar un mayor crecimiento en las ventas de nuestros productos. Si nos damos cuenta en esta presentación, la persona que prefiere la economía son un grupo más grande que el resto de grupos, pero no debemos descuidar a los demás grupos, teniendo en cuenta que esto hace que generemos mayor valor. Entonces vamos al aprendizaje de clasificación en el repositorio número 2 llamado clasificación, donde vamos a analizar clasificación de clúster para observar mediante cuidado de la piel qué pasa con nuestros clientes. Les agradezco mucho su atención y espero que este nuevo módulo haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión.